Buenos días a todos, bienvenidos al séptimo webinar del ciclo de investigadores e investigadoras en Ciencia del Patrimonio, organizado por la Plataforma Temática Interdisciplinar del CSIC, PTI PAIS. Mi nombre es Teresa Molina, soy investigadora postdoctoral en el Instituto de Geociencias y Geo y formo parte del paquete de trabajo de divulgación de esta plataforma. Como la mayoría ya sabréis, la PTI PAIS está centrada en ciencia de patrimonio y está formada por 19 grupos de investigación. Entre ellos también contamos con 98 investigadoras e investigadores y 45 entidades asociadas. Y entre sus objetivos pues está la difusión y transferencia, entre otras, de todos los resultados de las investigaciones de los grupos que como bien digo, los conformamos. Por eso os animamos a participar en esta iniciativa, cuya intención es seguir haciendo un webinar al mes de distintos temas que también podéis ir proponiendo vosotras y vosotras. Este va a ser, por lo pronto, el último de la temporada, ya que vamos a hacer un parón de 2 meses, pero volveremos en septiembre. Ya os daremos más información acerca de la siguiente ponencia. Hoy tenemos el placer de contar con Marina Martínez Weinbaum, que nos va a hablar sobre explorando el patrimonio, técnicas fotónicas avanzadas para su estudio y conservación. Marina es doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid, donde desarrolló su tesis en el grupo de investigación de láseres, nanoestructura y procesado de materiales del Instituto de Química Física Blas Cabrera, también del CSIC. Además, Marina cuenta con una sólida formación en el ámbito de patrimonio cultural, desde una perspectiva bastante transdisciplinar, diría yo, ya que es graduada en Arqueología por la Universidad Autónoma de Barcelona, tiene un máster interuniversitario en Antropología Física, Biodiversidad y Evolución Humana, y es también graduada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Madrid. Actualmente desarrolla su labor investigadora con un contrato PTA en el Laboratorio de Estudios de Patrimonio Cultural y Materiales dentro del Grupo de Corrosión Atmosférica y Conservación del Patrimonio Cultural, marcado en el CENIM, en el CSIC también. Su trayectoria refleja un compromiso con la investigación y la conservación del patrimonio desde una perspectiva científica y humanista, así como un especial interés en el estudio y salvaguarda del patrimonio cultural desde enfoques tanto teóricos como prácticos. Para mí es un placer, sobre todo, presentarte hoy y tenerte aquí. Tienes 45 minutos como máximo para tu ponencia y seguidamente pasaremos al turno de preguntas. Para los asistentes, deciros que, por favor, mientras habla Marina, desactivéis el micrófono y la cámara y una vez que ella acabe, ya daré paso al turno de preguntas, que podéis ir escribiéndola a lo largo de toda la ponencia en chat o si queréis al final podéis pedir la vez levantando la manita y os doy paso para activar el micrófono y la cámara si queréis. Así que nada, solo decir que muchísimas gracias a todos los asistentes y sobre todo a ti, Marina, por estar con nosotros hoy. Te paso la palabra. Puedes compartir tu presentación cuando quieras. Muchas gracias. Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer por la invitación, por poder participar en este ciclo de webinares a la PTI. Y con esto voy a compartir un momentito la pantalla. Bueno, también quiero decir que esta presentación está basada en los estudios que realicé en el Instituto de Física Blas Cabrera durante el desarrollo de mi tesis. La tesis fue bastante más amplia y aquí he querido recoger pues, las cosas que he considerado que podrían ser más útiles de cara a la presentación. Y sin más, paso con la presentación. Esta presentación, este trabajo está organizado en 5 bloques, que son, en primer lugar, la introducción. Luego pasaré a explicar brevemente los métodos experimentales y me centraré sobre todo en los bloques 3 y 4, donde expondré 3 casos de estudios, uno para vídeos patrimoniales y 2 en caso de los estratos pictóricos, que serán concretamente más para Bakenfis. Y finalmente haré unas breves conclusiones. En cuanto a la introducción, el primer punto, creo que siempre que empezamos un estudio, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos qué es lo que estamos estudiando, los materiales que estamos estudiando,
en este caso, que nuestro material de estudio es el patrimonio cultural tangible, creo que lo que tenemos que preguntarnos es qué es este patrimonio cultural tangible. En este sentido, podemos decir que el patrimonio cultural tangible es el conjunto de objetos que engloban estructuras que han formado parte de las comunidades humanas a lo largo del tiempo hasta la actualidad. ¿Y para qué estudiamos este patrimonio cultural tangible? Son diversas las motivaciones que pueden llevar al estudio de este tipo de materiales. Aquí he querido poner 3 que creo que recogen bien, aunque son comunes, pero no por eso menos importantes, que son para comprender el pasado y las sociedades que lo crearon, para preservar el patrimonio cultural para las generaciones futuras y para promover la cultura y la educación. ¿Y cómo estudiamos este patrimonio cultural? Desde nuestra perspectiva lo estudiamos con la ciencia del patrimonio. Esto se trata de un campo de investigación muy amplio y es relativamente nuevo, ya que el término en sí se encuñó en el 2006. Se trata de un campo que lo que hace es abordar la disciplina desde la transdisciplinaridad. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente tiene un enfoque basado en la parte más científica o humanística, depende de cómo se quiera ver, sino que intenta integrar ciencia, arte y humanidades para estudiar los objetos patrimoniales no solo desde su composición, sino también de su valor simbólico, histórico y social. ¿Qué es lo que nos puede aportar este estudio transdisciplinar? Por un lado, enriquece el análisis, ya que, como decía, no solo se trata de saber de qué está hecho el objeto en sí, sino también qué significa, para quién, cronologías, etc. Mejora la conservación, ya que nos permite entender el contexto completo en el que ha estado este objeto y puede diseñar estrategias más efectivas y respetuosas con la obra. Además, permite acercar la ciencia a la sociedad, ya que muestra cómo las tecnologías pueden servir para preservar la memoria colectiva. Cuando miramos las diferentes instituciones, tanto nacionales como internacionales, nos encontramos que este tipo de trabajos son necesarios. Algunas de las premisas que he querido poner aquí, que recogen estas instituciones, es, por ejemplo, la necesidad de fortalecer la identidad profesional. En España no tenemos unos estudios concretos de ciencia del patrimonio, que sí que podemos encontrar en otros sitios, como es en Italia. También la necesidad de esta investigación interdisciplinar para la conservación del patrimonio cultural y la mejora de la comunicación entre científicos y conservadores para esta conservación. ¿Y cuál es el objetivo de este trabajo? Que, como recuerdo del título, es Explorando el patrimonio, técnicas fotónicas avanzadas para su estudio y conservación. Por lo tanto, el objetivo va dirigido a contribuir al estudio del patrimonio cultural mediante el uso de técnicas fotónicas avanzadas, favoreciendo el desarrollo de metodologías láser para el análisis micro no invasivo y la caracterización de obras de arte y sustratos patrimoniales. De forma más concreta, buscamos definir estrategias de conservación preventiva y curativa, desarrollar y perfeccionar metodologías de análisis y de limpieza láser y abrir la puerta a futuras investigaciones y proyectos en este campo basado en la tecnología láser. Asimismo, de forma más puntual, hay 4 objetivos que son avanzar en el conocimiento y aplicación de técnicas de espectroscopía láser en campos de la ciencia del patrimonio, desarrollar y validar la aplicación de la técnica de microscopía óptica no lineal en la caracterización de materiales patrimoniales, desarrollar y validar estrategias y protocolos de limpieza láser avanzado y, finalmente, promover la interdisciplinaridad y la difusión de la ciencia del patrimonio. Todo esto, como veis, está acorde con lo que he ido comentando previamente de las necesidades que se han ido diciendo tanto a nivel administrativo como burocrático. Ya pasaríamos a los métodos experimentales. Este trabajo se centra en tiene un enfoque multianalítico. Esto quiere decir que combina múltiples técnicas para tener una caracterización más completa y precisa de los materiales. Algunas de las ventajas que puede tener un análisis multianalítico en patrimonio cultural, que tenemos que tener en cuenta que se trata de un tipo de materiales muy heterogéneos que presentan unas particularidades muy concretas. Por lo tanto, un análisis de estas características lo que nos permite es hacer una caracterización integral de los materiales que estamos estudiando, la validación cruzada, ya que nos permite comparar los resultados con diferentes técnicas y validar a su vez técnicas que a lo mejor no se habían utilizado con este propósito en concreto, la flexibilidad y adaptabilidad tanto de la técnica para poder adaptar a las necesidades que necesitamos en el estudio de la muestra y también poder adaptar las técnicas a la muestra, sino necesariamente las muestras a las técnicas. Ya como decía, se trata de materiales bastante singulares y no siempre podemos hacer cortes o técnicas a lo mejor más destructivas que en otros estudios sí que se harían. También permite la detección de anomalías que pueden ser relevantes en este tipo de estudios y todo ello realmente conduciría a una optimización del proceso de conservación.
En este trabajo hemos utilizado 3 conjuntos de técnicas. La primera sería la microscopía óptica no lineal, técnicas de espectroscopía láser y finalmente la limpieza láser. No voy a entrar en detalle en la explicación de todas las técnicas, pero sí que quiero explicar brevemente lo que es la microscopía óptica no lineal, ya que se trata de una técnica mucho más novedosa, menos conocida y que puede tener una gran importancia. La microscopía óptica no lineal es una técnica de imagen avanzada. Se utiliza láser ultra rápido y ultra corto para estudiar materiales de forma no invasiva. Utilizamos un láser, en este caso nosotros, de 1 femtosegundo a 800 nanómetros. Permite obtener imágenes en 3D, en capas internas de objetos patrimoniales, tanto en objetos multicapa como multicomponente, y presenta diversas modalidades. Tiene la generación del segundo armónico, generación del tercer armónico y la fluorescencia por excitación multifotónica. Aquí me centraré a explicar únicamente la fluorescencia por excitación multifotónica, ya que es la que hemos utilizado en este trabajo. Ya voy a cambiar un momentito, mira, ya que estamos, tengo el láser. La microscopía óptica no lineal, en la modalidad de fluorescencia multifotónica, excitación multifotónica, he querido poner aquí una imagen que me parece muy visual de los efectos que se generan si comparamos los procesos lineales que se dan en un microscopio convencional respecto a los procesos no lineales que estaríamos observando en un microscopio no lineal. En este caso, lo que vemos así a simple vista es que con el proceso lineal, al incidir el láser sobre la muestra, se genera una iluminación de prácticamente el total de la muestra en su interior. En cambio, cuando hacemos un proceso no lineal, lo que estamos viendo es un punto en concreto, es decir, una excitación muy localizada en el punto focal del láser, que lo que hace es evitar el blanqueo o daños técnicos que se podrían estar observando en el lado izquierdo, en el proceso no lineal. De forma un poquito más detallada, lo que estamos viendo que se está generando en estas muestras, lo podemos ver en el diagrama de niveles de energía. En esto, básicamente, tenemos también nuevamente un proceso lineal y un proceso no lineal. Y lo que vemos aquí es, bueno, la base es el estado basal o estado fundamental que se encuentran los electrones, y en la parte superior tendríamos el estado excitado. En este caso, lo que podemos observar aquí es como al absorber un fotón, el electrón pasa de un estado fundamental a un estado excitado y al volver a su estado fundamental emite una luz fluorescente, que es lo que estaríamos viendo en esta luz, ¿no? Básicamente. En cambio del proceso no lineal, lo que se genera es se emiten 2 fotones en simultáneo que al poder hacerlo en simultáneo permite reducir considerablemente la energía. Por lo tanto, llegamos a este estado excitado con una menor energía y teniendo como resultado nuevamente esta emisión en forma de luz de fluorescencia. Esto lo que permite es minimizar el calentamiento y las alteraciones químicas que se están dando en el material de forma interna. En cuanto al equipo, bueno, es un equipo que tiene todo un proceso bastante complejo, tiene el láser de femtosegundos, que a partir de diferentes componentes ópticos va dirigiendo el láser hasta llegar a un objetivo de gran apertura numérica. Quería poner una esquemita aquí, para intentar visualizarlo de la mejor manera. Lo que tenemos, por lo tanto, es una vez que nos llega la luz láser, es el objetivo de gran apertura numérica, que es lo que nos permite focalizar de una forma muy concreta en el plano focal que queremos analizar, el punto concreto de la muestra. La muestra, a su vez, está situada sobre una plataforma monitorizada, XYZ, que podemos calcular a qué velocidad y cuánto sube por segundo. Nosotros pues solemos utilizar un paso que sería una micra por segundo. De esta manera, el láser va profundizando en el interior de la muestra y la muestra va emitiendo la fluorescencia, que es recogida nuevamente por el objetivo del microscopio, y después de pasar nuevamente por diferentes componentes ópticos, amplificadores, bueno, llega al ordenador y nos llega con un gráfico de estas características, donde tenemos por un lado la intensidad por fluorescencia por excitación multifotónica y por el otro lado tenemos la profundidad. Es decir, básicamente lo que estaríamos viendo en este caso es, si cortamos la imagen, que tendríamos, esta sería la muestra, la parte de la superficie y la base, y cómo vamos, a medida que vamos entrando en el interior de la muestra, captando esa fluorescencia. ¿Y qué es lo que nos permitiría esta técnica? Bueno, esta técnica lo que nos permite es calcular el espesor de la muestra teniendo en cuenta, en este caso calculamos la anchura a media altura, que se corresponde a la zona del espesor. Esta anchura la tenemos que corregir con, bueno, con una fórmula que tiene en cuenta
la apertura numérica del objetivo al microscopio que estamos utilizando y el índice de refracción del material de estudio. Y así obtendríamos a una escala micrométrica el espesor de la muestra estudiada. Además, como comentaba antes, utilizamos técnicas de espectroscopía láser. Hemos utilizado la espectroscopía de plasma inducida por láser, conocida como técnica LIBS, que lo que nos permite es la composición elemental de la zona de la muestra que estamos analizando. Cabe decir que esta es una técnica microdestructiva. También utilizamos la espectroscopía de fluorescencia inducida por láser, LIBS, lo que nos permite determinar la composición molecular de los materiales. La espectroscopía Raman para estudiar la estructura molecular de los materiales y además utilizamos la limpieza láser, que en este caso lo que hicimos fue utilizar diferentes parámetros que nos permitieron optimizar la limpieza de sustratos patrimoniales. Asimismo, cabe decir que durante el desarrollo de este trabajo se utilizó un abanico bastante amplio de otras técnicas, que como decía se llevó a cabo mediante un análisis multianalítico, que nos permitió sobre todo validar el uso de las técnicas en aquellos casos donde no nos constaba que se hubiera utilizado previamente y también cuando necesitamos una información que considerábamos relevante para el estudio de los materiales. En esta presentación no vamos a verlos todos, pero he creído que era interesante exponerlos para que se vea el abanico de posibilidades que hay y muchísimas más técnicas que evidentemente pues, no figuran aquí y que son muy útiles en el estudio de la ciencia del patrimonio. Ya con esto pasamos al núcleo del trabajo, en el caso del vídeo patrimoniales. Lo primero que tenemos que hacer es, como decía previamente, es qué es el vidrio. En este caso, preguntarnos qué es lo que estamos estudiando. En este caso, el vidrio, así muy brevemente, se trata de un material amorfo que está compuesto principalmente por los compuestos, el vitrificante, los fondentes y los estabilizantes, y además puede tener otros compuestos como son colorantes, decolorantes, opacificantes, etc. Para que un vidrio sea estable, tiene que haber un equilibrio entre estas tres partes, vitrificante, fundente, estabilizante. En cuanto a los vidrios patrimoniales, son un tipo de material que requieren de un cuidado especial debido a su inherente fragilidad. Y el estudio de estos vidrios lo que nos permite es conocer diversa información, como puede ser el proceso de fabricación o la cronología en que se ha producido este material, a partir del análisis y estudio de su composición, o el medio ambiente en el que ha estado expuesto o depositado gracias al estudio de las capas de degradación. Cuando queremos abordar una correcta estrategia de conservación, tenemos que tener en cuenta todos estos factores. Las muestras de estudio, se trata de un vidrio medieval modelo que ha estado sometido a diferentes condiciones, tanto atmosféricas como ambientales, para generar diferentes capas de alteración y poder estudiar estas capas. Tenemos un vidrio inalterado, que es la muestra de referencia, una muestra enriquecida en dióxido de azufre, en SO2, una muestra contaminante que no podemos encontrar comúnmente, en agua de río y en diferentes tipos de tierra, ácida, básica y neutra. El objetivo de este estudio fue la caracterización química y estructural tridimensional no invasiva de alteraciones de vidrio medieval. Y el enfoque que utilizamos, la metodología, fue un enfoque multianalítico, que lo que hicimos fue intentar comparar dos conjuntos de técnicas. Por un lado tendríamos las técnicas invasivas, que son las técnicas que se han utilizado tradicionalmente para el estudio de estos materiales, y por el otro lado tendríamos las no invasivas, que se fundamentarían en las técnicas de espectroscopía láser y microscopía óptica noventana. En cuanto a los métodos invasivos, como decía, son los métodos tradicionales que hemos utilizado. En este sentido, se ha utilizado el CMDX para la determinación de la composición y la microscopía óptica para los espesores. La microscopía óptica en sí no es una técnica invasiva, pero dado que para la obtención del espesor requiere de un corte transversal, pasa en sí a ser una técnica invasiva. En cuanto a los métodos láser, tenemos para la composición las técnicas espectroscópicas y para los espesores la microscopía óptica noventana. Pasando a la composición, la primera de las técnicas que veremos es la técnica LIBS. En este caso, como decía, LIBS es una técnica que lo que nos permite es la determinación de la composición elemental de la zona de estudio que estamos analizando. En este sentido, nos permitió determinar la composición del material base. Podemos ver, por ejemplo, aquí he ido poniendo ejemplos de diferentes espectros para ir poniendo muestras de cosas que nos ha permitido ver durante este trabajo. Una de las cosas que nos permitió ver fue, por ejemplo, la presencia de potasio en todas las muestras. ¿Qué nos estaba indicando esta presencia de potasio? Que se trataba de, como habían utilizado como fundente, la potasa.
cosa que es importante ya que estos vidrios emulaban unos vidrios medievales y el uso de la potasa es muy característico en el vidrio medieval, por lo tanto nos está dando también una indicación de la cronología relativa en la que se pudiera haber hecho este vidrio o estos vidrios. Por otro lado, también podemos comparar las diferencias que encontramos entre los diferentes espectros. En caso de la tierra ácida, encontramos presencia de hierro, que no la encontramos en la atmósfera contaminante. Esto lo que nos está indicando es características de la zona deposicional la que estaba sometida, es decir, el ambiente deposicional que estuvo sometida este vidrio. Así que, a modo de conclusiones, en cuanto a la técnica LIBS, lo que podemos decir es que nos ha informado de la composición química elemental de la matriz vítrea, característica de vidrios medievales y las capas de degradación, que se aprecian diferencias significativas dependiendo del proceso de degradación al que fueron sometidas las muestras, que LIBS está en buen acuerdo con los resultados de SMDX y también es importante que detecta elementos ligeros y trazas que no permite detectar en SEM o no lo permite detectar en porcentajes muy bajos, como por ejemplo puede ser la presencia de hierro, cobre o manganeso, que son elementos trazas que pueden ser muy comunes en el ámbito patrimonial. Por tanto, puede dar esta información que puede ser de gran utilidad. En cuanto al LIF, se trata de una técnica que nos aporta información molecular de los elementos que estamos, de la zona de la muestra que estamos analizando. Y nuevamente hicimos un estudio, en este caso comparativo. Pudimos ver que presentaba elementos comunes, como los centros de eficiencia de oxígeno. Esto lo que nos está dando es, hablan de características específicas, físicas específicas, como pueden ser propiedades eléctricas, ópticas o luminiscentes de los vidrios. También la presencia de los iones calcio 2+, que encontramos en todas las muestras, pero nuevamente encontramos diferencias. En aquella que estuvo sometida a tierra básica, encontramos tanto compuestos orgánicos como nuevamente iones de hierro 2+. Por lo tanto, en este caso, el LIF lo que nos permite es identificar la presencia del centro de eficiencia de oxígeno de la red vítrea, iones de calcio 2+, que señalan la participación de compuestos de calcio en las muestras estudiadas, y diferencias dependiendo del proceso de degradación al que fueron sometidas las muestras. Con esto pasamos a Raman por transformada de Fourier, esta es la última de las técnicas espectroscópicas que utilizamos para este análisis, y en este caso lo que nos permitió fue determinar la composición mineralógica de las muestras o la zona de la muestra analizada. Y vimos nuevamente como en una atmósfera contaminante encontramos la presencia de sulfuros, que se corresponde con el dióxido de azufre que había estado sometida a la muestra, en el caso de las tierras básicas, nuevamente al hierro y a compuestos orgánicos. Por lo tanto, en este caso, PT Raman nos proporciona la identificación mineralógica, tanto de los vidrios como de las capas de alteración, y destaca la detección de sulfatos, carbonatos y compuestos orgánicos. Pasaremos con esto a la determinación de los espesores mediante la microscopía óptica no lineal en su modalidad de fluorescencia por excitación multifónica. Como comentaba previamente, lo que obtenemos con esta técnica es un perfil, el que consideramos la anchura a media altura corregida para poder obtener el espesor de la capa que estamos analizando. En este caso analizamos las capas de degradación del vidrio. Lo que hicimos fue comparar los resultados que habíamos obtenido mediante la microscopía óptica con la microscopía óptica no lineal. En todos los casos estamos hablando de una escala micrométrica. Y pudimos observar que existía una buena correlación entre las distintas medidas que habíamos ido tomando entre ambas técnicas. También cabe mencionar que para la microscopía óptica no lineal se tomaron como mínimo 4 muestras para cada una de 4 análisis medidas para cada una de las muestras. Pero nos llamaba la atención la muestra en tierra ácida que presentaba diferencia significativa entre sus valores. Cuando analizamos un poquito más en detalle esta muestra, lo que vimos es que en el corte transversal la generación de capas, multicapas que generan durante el vidrio durante su degradación, habría presentado un levantamiento, una deformación, que sería lo que podría estar dándonos esta diferencia en cuanto a las medidas. Por lo tanto, podemos tener como resultado que el uso de métodos invasivos, métodos tradicionales, en relación con los métodos no invasivos, presenta una buena concordancia en el conjunto de mediciones, lo que validaría el uso de estas técnicas. Y en modo de conclusión de este apartado, iré haciendo pequeñas conclusiones para que sea un poquito más entendible y llevadero. Podemos decir que se ha llevado a cabo un enfoque multianalítico, que se ha usado las espectroscopías láser, microscopía óptica no lineal y técnicas tradicionales para la determinación de la composición de los espesores, que se ha podido hacer un análisis detallado tanto de la composición química, mineralógica y estructural de las capas de alteración,
que las técnicas, sobre todo la técnica LIPS, presenta una alta sensibilidad, lo que nos ha permitido la determinación de elementos ligeros y traza de manera no invasiva o realmente microinvasiva, que presenta una aplicabilidad, dado que permite ayudar a la determinación de cronología, procedencia y procesos de fabricación, que la microscopía óptica no lineal se valida para el uso de la capa de gradación de vidrios medievales o capa de gradación de vidrios en general. Y en cuanto a una perspectiva de conservación y restauración, podemos decir que el desarrollo de estrategias permite el desarrollo de estrategias adaptadas a las propiedades físico-químicas concretas de cada uno de los materiales. En cuanto a los estratos pictóricos, como decía al inicio, daremos caso sobre todo de barnices. Por lo tanto, en este sentido, un barniz, que bueno, todos lo conocemos, se utilizan en pinturas con fines tanto estéticos como protectores. Se trata de un polímero que va sufriendo cambios químicos y estructurales a lo largo del tiempo, lo que conduce, como todos sabemos, es este característico amarillamiento que vemos en la superficie de muchos cuadros envejecidos. En este sentido, este amarillamiento lo que genera es cambios tanto ópticos como estéticos que lo que hacen es crear una necesidad de remoción y reemplazo. Y por lo tanto, poder evaluar este barniz, conocer sus propiedades, evaluar los espesores, nos puede ayudar para una correcta intervención. Las muestras que estudiaremos en estos casos de estudio será por un lado barnices en conjunto, barnices envejecidos, y por el otro lado una obra al óleo con un barniz también envejecido. En cuanto a los barnices envejecidos, teníamos 4 barnices que se prepararon con diferentes disolventes a una escala, un porcentaje en peso de 30-70. Para cada uno de los barnices se prepararon 5 muestras que fueron sometidas a diferentes condiciones de envejecimiento. Cabe destacar que las muestras 1 y 5 de cada uno de estos barnices no presentaban envejecimiento artificial, lo que presentaban eran distintos espesores, es decir, las muestras 1 eran considerablemente más gruesas, tenían mayor espesor respecto a las muestras 5. Y las muestras 2, 3 y 4 sí que fueron sometidas a un envejecimiento artificial. Además, estas muestras se prepararon 10 años antes de la realización de este estudio y fueron almacenadas en un ambiente de oscuridad. Por lo tanto, todas las muestras presentan, además del envejecimiento que puedan tener artificial, 10 años de envejecimiento natural. El objetivo de este trabajo fue evaluar los cambios químicos bajo la superficie y la determinación de espesores de capas de barniz terpenoides envejecidos natural y artificialmente. Los métodos fueron la perfilometría óptica, LIPS y la microscopía óptica no lineal. Lo primero que hicimos fue el análisis mediante perfilometría óptica. Es una técnica que nos permite determinar el perfil y sacar el espesor que estamos midiendo, teniendo en cuenta la base y la parte superior de la muestra, y pudimos obtener las medidas de cada uno de los barnices que estábamos analizando y cada una de las muestras. Lo que nos permite la perfilometría óptica es determinar los espesores de barnices y validar los valores obtenidos con microscopía óptica no lineal, porque hasta donde nosotros sabemos es una técnica que no se ha utilizado previamente o no se ha analizado previamente. También lo que hicimos para determinar el estado de degradación en superficie de los materiales, porque el LIF es una técnica que mide superficialmente, fue determinar el nivel de fluorescencia en superficie de las distintas muestras. Aquí lo que podemos ver es, bueno, tenemos un hombro principal o una contribución principal y un hombro subyacente. Hicimos un cálculo para poder sacar un ratio de intensidad. En este caso, lo que pudimos observar, si comparamos las muestras 1 y 5, que como se decía previamente que tenemos aquí, las muestras 1 lo que presentan es un mayor espesor respecto a las muestras 5, es que la muestra 5 presentaba una mayor fluorescencia en superficie. Y lo mismo vemos a medida que vamos incrementando el número de horas de envejecimiento. A medida que se van incrementando el número de horas, va incrementándose esta fluorescencia en superficie. De manera que lo que nos está dando el resultado del LIF nos permite establecer los procesos de degradación en superficie. Y ya con esto pasamos a las medidas de microscopía óptica no lineal, y lo que hicimos fue, como decía, es una técnica que no se conoce, que se haya hecho previamente, fue medir no un barniz envejecido, sino una muestra de barniz actual, para poder comparar la medida que estábamos obteniendo con la medida obtenida por perfilometría óptica, y vimos que existía una muy buena correlación entre ambas medidas.
Posteriormente comparamos los resultados de este barniz actual con uno envejecido y lo que podemos ver es como en la zona de la superficie, próxima a la superficie, aparecía este pico en cuanto a la intensidad de fluorescencia multifotónica, que se correspondería a la zona del barniz envejecido. De esta manera hicimos unos ajustes en que calculábamos por un lado el total de la muestra de barniz y por otro lado calculábamos solamente el espesor de esta zona que corresponde al barniz envejecido. Y determinamos lo que se llamaba el gradiente de degradación, que es el porcentaje de espesor de barniz afectado en envejecimiento sobre el total de la muestra. Y buscamos el efecto del espesor del barniz en las diferentes muestras. Para ello comparamos primero las muestras 1 y 5 de cada uno de los barnices para determinar cómo afecta el espesor de la muestra en cuanto al envejecimiento. Y pudimos observar que aquellas muestras que presentaban un mayor espesor presentaban un gradiente de degradación considerablemente menor respecto a las muestras más delgadas, donde en la mayoría de los casos el gradiente de degradación era hasta el 100%. De esta manera, lo que pudimos ver es que a menor espesor de barniz, mayor es el gradiente de degradación. Lo mismo hicimos comparando el efecto del envejecimiento sobre el barniz en las muestras que presentaban diferentes tiempos de envejecimiento artificial. Y vimos nuevamente que a medida que se iba incrementando las horas de envejecimiento artificial, se iba incrementando este porcentaje de gradiente de degradación. De manera que, en este caso, pudimos ver que a mayor tiempo de envejecimiento, mayor gradiente de degradación, que a su vez es lo que estábamos observando con el estudio de la técnica LIF. Así que a modo de conclusión de este bloque, podemos decir que como objeto de estudio se investigó el alcance de las modificaciones producidas por el envejecimiento en sección transversal de 4 muestras de barniz terpenoide tradicionalmente utilizadas en pintura artística, que se ha llevado a cabo un análisis analítico, en este caso totalmente no invasivo, mediante LIF, espectrometría óptica y microscopía óptica no lineal, que se valida el uso de toda la técnica de la fluorescencia por excitación multifotónica para determinar tanto el espesor de los barnices como la capa de envejecimiento de estos barnices, que permite determinar el gradiente de degradación de las capas de barniz y su correlación con la naturaleza, el espesor y el tipo de envejecimiento de las muestras, y a nivel de conservación y restauración pudimos establecer que con barnices de igual o superior a 60 micras tienen una mayor protección respecto a capas inferiores. Y con esto pasamos al último apartado, que es la limpieza láser. Así como una breve introducción, la limpieza láser en barniz es una técnica alternativa a los métodos tradicionales que usan tanto disolventes como métodos mecánicos. Lo que nos permite la limpieza láser es una mayor capacidad de selección y control del proceso. O sea, podemos controlar de forma más concreta qué es lo que estamos haciendo o qué estamos eliminando, reduciendo los riesgos para la obra. Existen diferentes tipos de láser pulsado que se han utilizado a nivel bibliográfico para limpieza de barnices. Hemos encontrado referencia del láser flexímeros en rango ultravioleta, neodimio jack en su cuarto en quinto armónico, es decir, 266 nanómetros o 213 nanómetros, o láser de Biojack. Nuevamente, a nivel bibliográfico, lo que pudimos observar es que el láser de neodimio jack a 213 nanómetros era el que presentaba mejores resultados en la eliminación de barnices de muestras modelo. Esto se debe a que si observamos un efecto de observancia de ultravioleta visible de una muestra de gamma, vemos que es en esta longitud de onda a 213 nanómetros donde presenta una mayor observancia. Por lo tanto, la eliminación del barniz, el funcionamiento que tiene mediante la técnica láser, consiste en una eliminación controlada. Lo que estamos haciendo es un adelgazamiento del barniz, no una eliminación total de la misma, y evitando que se dañen las capas subyacentes de la pintura. El material en este caso fue una obra real de pintura al óleo con presencia de barniz envejecido, y el objetivo fue examinar y comparar la efectividad e idoneidad de los procesos de limpieza de barniz degradado mediante láser de neodimio jack a 213 nanómetros respecto a métodos tradicionales basados en el uso de disolventes, que hasta donde nos consta nunca se había hecho este tipo de tratamiento en obra real, siempre se había hecho en muestras modelo. Los métodos, lo que hicimos fue una comparación entre diferentes métodos. Por un lado tenemos los métodos tradicionales. En este caso comparamos agua caliente y hidrolina acetona al 50%. Eso se determinó después de hacer un test de Cremonesi, donde se vio que la hidrolina acetona era la que mejor resultados ofrecía. Y por otro lado comparamos dos fluencias del láser de neodimio jack a 213 nanómetros. La fluencia, como he puesto aquí en una nota, es la cantidad de energía láser entregada por unidad de área. Es decir,
es la energía a partir de la superficie del spot del láser. Y la fluencia, como decía, lo que utilizamos fueron dos fluencias. La fluencia umbral del barniz es a partir de donde podemos empezar a ablacionar, en este caso, el barniz. Teníamos que a nivel gráfico la fluencia era 0,085 julios centímetros cuadrados, por lo tanto determinamos empezar en 0,1 julios centímetros cuadrados y 0,14 julios centímetros cuadrados para poder comparar los resultados entre ambas. Los métodos fueron por infrarrojo, de análisis infrarrojo por transformada de Fourier, en lámpara de Booth, que es una lámpara de luz ultravioleta, microscopio digital de baja potencia, un minolite, LIF y LIPS. Lo primero que hicimos, como no teníamos conocimiento de qué barniz era el que estábamos intentando intervenir, fue la determinación de este barniz. Para ello hicimos un infrarrojo por transformada de Fourier, que ya se sabe que da muy buenos resultados para este tipo de determinaciones. Y pudimos establecer que se trataba de una goma laca, pero además aparecieron bandas que se relacionaban con la varita. Esta varita procedía del litopon, que es un producto que se utiliza tanto en cargas de pigmentos como en capas de preparación. Posteriormente hicimos los tratamientos de limpieza láser, que compuesto aquí en esta referencia, este GIF también, se hizo mediante un barrido. Y luego hicimos las pruebas de limpieza. En este caso, puesto aquí, teníamos una zona sin tratar, una zona de referencia, una zona tratada con agua caliente desmineralizada, con el disolvente, el hidrogenacetona al 50% y con las dos fluencias láser. Hicimos, como decía, un estudio mediante luz ultravioleta y les pudimos percibir que había diferencias dependiendo del tipo de técnica que estábamos utilizando. Y si miramos un poquito más en detalle, lo que pudimos observar es que entre la muestra de referencia y el agua no había ninguna diferencia, que el disolvente presentaba una limpieza heterogénea y que la limpieza láser, tanto a 1,1 julio centímetro cuadrado y 0,14, presentaba buenos resultados, siendo más óptimos los resultados obtenidos a 0,14 julio centímetro cuadrado. Esto lo que nos ha permitido es una recuperación de las cualidades ópticas de la capa original del barniz, sobre todo en cuanto a brillo y transparencia. Hicimos un análisis LIF sobre los diferentes tipos de tratamiento que habíamos realizado para ver cómo podía haber afectado la obra. Y lo que vimos es, por un lado, que en el caso de agua y la muestra de referencia no generaba ninguna diferencia, y a medida que se iba eliminando el barniz presentaba una mayor intensidad LIF. Esto es un poco contraintuitivo lo que veíamos antes, donde decíamos que a mayor degradación presentaba una mayor fluorescencia en superficie. Pero esto se debe a, como ya hemos visto, mediante la técnica de infrarrojo por transformada de Fourier, que también está la presencia del litopon. Por lo tanto, lo que estamos viendo en este caso es que a medida que vamos adelgazando la muestra del barniz, va habiendo también una mayor contribución de esta carga del litopon, porque el LIF, pese a ser una técnica que analiza en superficie, sí que penetra ligeramente en el interior de las muestras. Y lo último que hicimos fue el análisis mediante LIS, también nuevamente en las zonas que habíamos hecho algún tipo de tratamiento de limpieza. En este caso, el LIS lo utilizamos para analizar de manera estratigráfica. Como también he comentado previamente, el LIS es una técnica microdestructiva, de manera que si incidimos en un mismo punto, podemos ir profundizando y cogiendo los efectos en profundidad de la muestra analizada. Analizamos entre 2 y 12 pulsos y aquí he puesto una comparación entre la muestra de agua con una fluencia 0,14 y podemos ver los efectos a 2, 4, 6, 8 y 12 pulsos. Cuando miramos de forma comparativa una muestra con la otra, lo que vemos que en el caso del agua, aquellos compuestos vinculados con el barniz, en el caso del agua, desaparecen entre 6 y 8 pulsos de profundidad. Y cuando miramos una fluencia de 0,14, lo que estamos viendo es que desaparecen entre 4 y 6. ¿Qué es lo que nos está indicando esto? Que efectivamente se ha generado un adelgazamiento del barniz y sin retirada total, y si analizamos, o sea, observamos en las capas interiores, que serían las capas pictóricas de la propia obra, vemos que nos han generado diferencias entre ambas. Por lo tanto, esta limpieza láser no ha estado afectando internamente a las capas subyacentes de la obra. Así que a modo de conclusión, podemos decir que se ha hecho un estudio comparativo entre metodología láser y tradicional, basada en disolventes para limpieza de barniz.
Se ha hecho una validación técnica del uso de la limpieza láser utilizando un láser de nanosegundo ultravioleta a 213 nanómetros con una fluencia de 0,14 julio centímetros cuadrados, lo que permite una limpieza selectiva y eficaz del barniz sin afectar las capas subyacentes. Como resultado, hemos visto que el enfoque metodológico multianalítico es fundamental para evaluar con precisión los procedimientos de limpieza de barniz y a nivel de conservación y restauración, hemos visto que la limpieza láser a 213 nanómetros se presenta como una alternativa eficaz y más segura para la preservación y restauración de pintura al óleo. Ya llegamos a las conclusiones y al igual que al inicio me gusta empezar con una serie de preguntas, aquí he querido también terminar con unas preguntas. ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué se ha hecho? ¿Para qué? ¿Y cómo? En cuanto a qué hemos hecho, se ha desarrollado un estudio interdisciplinar aplicando técnicas no invasivas como la microscopía óptica no lineal, la espectroscopía láser y la ablación láser para caracterizar vidrios patrimoniales y capas pictóricas, así como para evaluar su estado de conservación. ¿Por qué se ha hecho? Porque el patrimonio cultural tangible es un testimonio esencial de nuestra historia, identidad y creatividad, y su estudio es clave para comprenderlo, valorarlo y preservarlo frente al deterioro del paso del tiempo. ¿Para qué se ha hecho? Para diseñar estrategias de conservación y restauración eficaces, sostenibles y respetuosas con los materiales originales y para acercar la ciencia al patrimonio de la sociedad mediante la aplicación práctica de la tecnología. Y finalmente, como se ha hecho, es a través de un enfoque científico interdisciplinar, desarrollando protocolos específicos para distintos materiales, optimizando parámetros técnicos y fomentando la colaboración entre distintas disciplinas para enriquecer el análisis y los resultados. Y con esto ya termino. Muchas gracias y cualquier pregunta, pues estaré encantada de contestar. No. Ahí, sigo compartiendo. Espera, ¿no escucho? Ay, no sé si me estabais escuchando. No. Como no tenía Ahora esto sí. bajado. Nada, solo decirte eso, que muchísimas gracias, que este tema es súper interesante y espero que la gente se anime y te hagan bastantes preguntitas, ¿eh? A ver, primero ha levantado Mónica la mano. Si quieres te doy paso, Mónica. Puedes activarte si quieres el micro y la cámara si quieres. Y ahora paso al chat, que tienes alguna más. Nada, Marina, felicitarte porque me ha parecido súper clara la presentación y también muy, muy artística. Y te quería hacer dos preguntas, porque no me ha quedado muy claro al final. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la microscopía óptica no lineal y del perfilómetro óptico? O sea, porque has dicho que los resultados son coherentes entre ambas, pero no me ha quedado claro cuál es, o sea, ¿qué dirías tú que es más aconsejable utilizar o en qué casos una y otra? U otra. Vale. Bueno, son técnicas, pues son diferentes. Por un lado, la perfilometría óptica tiene la necesidad de tener una zona de la base para poder obtener el perfil completo. Por lo tanto, puedes hacer varias, pero requerirías siempre de tener esta base. En caso de la microscopía óptica no lineal, no es necesario, puedes obtener diferentes zonas, muestreo de diferentes zonas en zonas que estén totalmente planas, en mitad de una obra, por ejemplo. Y además, la perfilometría óptica solo te daría el espesor total de la obra, nunca te podría dar la zona degradada concretamente, que es algo que sí que hemos podido ver que permite la microscopía óptica no lineal, que es un poco la cosa más significativa que en este caso podemos explicar en esta técnica. Vale, y así muy rápidamente, de todas las técnicas que has comentado, algunas son portátiles, ¿no? O portables. Sí, en caso de, Leaf y Raman existen portátiles y son portables también, se puede trasladar. La microscopía óptica no lineal, al menos la que tenemos, con la que he hecho este trabajo, fue una que se desarrolló en el propio Instituto de Química Física Blas Cabrera y en este momento no es portátil, pero sí que se busca a futuro poder hacerlo portátil o portable. O sea, no es exactamente lo mismo, pero que permitiera este desarrollo. Vale, muchísimas gracias, Marina. Nada.
Te voy a leer una pregunta que han puesto en el chat. Bueno, Lucía Fernández escribió antes de salir de la ponencia agradeciéndote la labor que has hecho y la ponencia, por supuesto. Y Aseral te agradece también, dice que es muy interesante y la pregunta es, ¿la profundidad de envejecimiento causa cambio de color diferenciado también en profundidad? Es decir, amarillamiento, por ejemplo. En caso afirmativo, ¿afecta la limpieza con láser por cambio de absorción fotónica? No sé si estoy entendiendo bien la pregunta. No sé si se refiere Sí. a que si es progresivo el amarillamiento a medida que va profundizando el barniz envejecido. En ese sentido, no es algo que hayamos nosotros estudiado como tal. Nosotros lo que hemos estudiado es la profundidad o sea, el espesor de esta capa de degradación. Y sí que hemos podido ver, no sé si en escala intermedia cambia el amarillamiento, porque esto tendría que estudiarse con otro tipo de técnicas, no sé si con un colombímetro o algo similar, pero sí que hemos visto que una vez eliminado recupera la transparencia original. No sé si te estoy contestando. Sí, está escribiendo. Vale. Sí, que gracias. Vale. Hablando de penetración y de amarillamiento y tal, a mí se me está ocurriendo otra pregunta. Tanto la microscopía óptica no lineal y LIBS, ¿se sabe o podrías decirnos qué profundidad de penetración máxima tienen conforme a la muestra que se Bueno, voy a analiza? empezar por LIF, que es la más fácil. El LIF es principalmente superficial, sí que penetra, pero no estoy segura, pero es una escala de pocas métricas. En caso de la microscopía óptica no lineal, la profundidad máxima depende del material que se esté analizando. Tiene que tener un seguido de características. Tienen que ser materiales translúcidos. En este caso, a la longitud de onda que estamos utilizando. Nosotros utilizábamos 800 nanómetros, es un infrarrojo cercano. Entonces tiene que ser translúcido, en este caso, el infrarrojo cercano. Y además también, en caso de los materiales patrimoniales, que son materiales muy heterogéneos, tienen diferentes procesos de dispersión-absorción de esta luz, por lo tanto, la penetración puede variar. Pero puede llegar, 300, 400 nanómetros puede llegar a medir, o sea, es bastante teniendo en cuenta el porcentaje. Pues esta técnica se ha utilizado sobre todo en medicina, que sí que llega a, creo que haber leído que llegaba hasta 800 nanómetros, pero bueno, eso habría que corroborar. Ah, genial, qué interesante. ¿Alguien más quiere hacerle alguna pregunta a Marina? ¿No? Mientras tanto, os comento que el seminario se está grabando y que en unos días lo colgaremos en el canal de YouTube de la PTI, por lo que lo podréis volver a ver. Mandaremos también próximamente por email a través de las listas de PTI País cuál será el siguiente webinar, que como he dicho antes, será seguramente en septiembre, a finales de septiembre. Y Manuel García Eras está escribiendo el chat, seguramente. No sé si será una preguntita, vamos a esperar. Por ti eres. Mientras tanto, bueno, aprovecho y también se me está ocurriendo otra pregunta que hacerte. Como has comentado, en casos prácticos reales has aplicado estas técnicas en vidrio y en lienzos, pero ¿habéis probado en otro tipo de patrimonio, en otro material? Sí que es ¿O así. tenéis pensado hacerlo en algún momento? Sí, el último tiempo sí que se ha estado indagando más en esta línea y sobre todo profundizando un poco más en poder aplicar la microscopía óptica lineal en barnices, pero no en muestras modelo, ya poniendo diferentes tipos de casos más reales, todavía en muestras modelo, pero a lo mejor incluyendo diferentes tipos de productos para poder ver cómo se refleja.
Y en cuanto a la microscopía óptica no lineal, también se ha hecho en recubrimientos de diferentes características. Lo que digo, se puede realmente medir cualquier cosa que tenga unas características ópticas que permitan eso, translucidez ultravioleta. Por ejemplo, yo creo que capas de protección de diferentes materiales también se han hecho algunas pruebas de análisis. Genial, es que es súper útil y así ya ves, podemos aplicarlo a un montón de casos prácticos. Y no sé si la puedes ver, pero Manuel García Eras, no era una pregunta, era más bien un agradecimiento y que estamos todos muy felices de que al fin Conecta haya funcionado bien. Y nada, está escribiendo otra persona, vamos a esperar y si es una pregunta, cerramos ya Conecta, ¿vale? Vale. Bueno, yo espero que se haya entendido bien, porque la verdad es que a veces son conceptos un poco complicados. He intentado ponerlo de la manera más, más sencilla que se me ha ocurrido. No, vamos, ha estado genial. Es un tema, verdad, muy complicado y si ya adentras en temas fundamentos puede ser un poco lioso, pero vamos, por lo menos para mi gusto lo has explicado genial. Perdona si antes de levantar la mano y mientras termina de escribir Clara, que ya ha terminado, una última curiosidad que tengo, Marina, es cuando hablas de vidrios que han estado deteriorados por agua de río, entiendo, o qué significa, que han estado en ambiente subacuático o cómo es. Sí, en este caso lo que son muestras modelo que se sometieron a diferentes condiciones. Esto lo tendría que mirar porque realmente no me acuerdo específicamente. Fueron realmente las probetas, porque sé que está por aquí Teresa Palomar, que utilizó ella, si no recuerdo mal, para su tesis doctoral, que hemos continuado avanzando. Vale. Entonces, fue lo que se buscó, o lo que se hizo fue eso, analizar diferentes capas de degradación en distintos ambientes. Si te interesa, bueno, sí, no te preocupes. Sin duda, la de Teresa Palomar está explicado mucho más en detalle todo el proceso que se hizo para la generación de estas capas de degradación. De acuerdo, muchas gracias, Marina. Vale, y la última pregunta es de Clara y nos comenta, ¿no sería una técnica válida para medir una capa de carbonato en una cerámica policromada? Y luego pone medir y eliminar, perdón. Eso es lo mismo, tendríamos que ver un poco las características de este material, se podría medir, mirar si cumple las características para poder medirlo mediante la microscopía óptica, sí que se podría medir, y la eliminación mediante láser de carbonato yo creo que ya se ha estudiado bastante, o sea, sí que se está desarrollando. Se podría mirar cuál es la longitud de onda más conveniente para este tipo de pieza en concreto. No es algo que yo haya hecho, limpieza de carbonatos con láser, pero no creo que haya mucho problema a día de hoy, vamos. Genial, pues muchísimas gracias, Marina. Lo podemos dejar ya aquí y nada, muchísimas gracias a todos los asistentes por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias otra vez de nuevo, Marina, por tu tiempo y nos vemos en el siguiente webinar en septiembre. Pues nada, muchas gracias también a vosotros y a ti concretamente, Teresa, por la presentación. Y nada, buen verano para todos.